Dios, quiero, hermano, que escuche el tema y el título de esta noche. El título es El gran amor inmerecido de Dios por la humanidad. ¿Se escuchó? El tema es: tienes que creer en el Evangelio o no verás vida, sino la ira de Dios. ¿Se escuchó? Esto es, hermano, una exhortación a los que aún todavía no han puesto su fe en Jesucristo. El mensaje es claro y espero que todos puedan prestar atención a esta palabra. La intención que tengo esta noche es que cada uno de los amigos que están aquí presentes y los que nos van a escuchar en su hogar puedan comprender esto: que la misericordia y gracia de Dios es grande para con la humanidad. ¿Está de acuerdo conmigo o no? El pecado merece la muerte del impío. ¿Se escuchó? Dios ha dejado la muerte como una maldición para refrenar el pecado del hombre, y que la ira de Dios está sobre los que han rechazado su amor y su gracia. ¿Se escucha o no, hermano? Por eso Dios te manda a nacer de nuevo, o sea, nacer del agua y del Espíritu. Que eso habla de arrepentimiento y de creer en Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Ahora quiero que comprendamos qué es lo que está pasando acá, porque esto es parte de una conversación que tiene Nicodemo y Jesús. Y bien, hermano, este hombre quería saber cómo obtener la salvación, cómo poder ser salvo. Y Jesús, hermano, fue contundente en darle una respuesta que al parecer a él no muy le agradó. Porque la palabra, el mensaje del Señor era: tienes que nacer de nuevo. Y para un maestro judío, él entendía lo que era nacer de nuevo, solo que él no quería aceptar. Porque ellos, cuando un gentil venía a querer ser parte del judaísmo, ellos tenían que bautizarlo. Y ellos venían y lo llamaban a esa persona. Esta persona nació de nuevo. Entonces, para él, siendo maestro, el escuchar la palabra de Jesús, de decir tienes que nacer de nuevo, eso le pegó en el corazón religioso. Porque él decía: ¿cómo yo, siendo un maestro judío, voy a estar a la altura de un gentil de también nacer de nuevo? Porque siempre el pueblo de Israel siempre ha creído de que solo porque son del pueblo de Israel, solo porque son judíos, ellos creen de que esa es la razón para poder, o el medio para poder ser salvo. Y Jesús le dice: no, es necesario que nazca de nuevo si quieres ver la gloria, si quieres ver y entrar al reino de Dios. Entonces viene Jesús, le da un título de que solo Él se lo merece. Escuchen bien esta parte, porque Él dice, se llama así el mismo, el Hijo del Hombre. Título que solo vemos en Daniel, que se le ha sido aplicado al Mesías, al Cristo, al que ha de venir. Y Él dice: este que viene del cielo, este no subió de la tierra al cielo, sino que ha descendido del cielo. Él estaba en ese momento diciendo que Él era Dios, afirmando su divinidad, que Él era el mismo, el que estuvo a la par del Padre. Porque dice, según Daniel, que al Hijo del Hombre, a este que tiene forma de hombre, porque Daniel veía en la visión que había un trono y ahí había un anciano de días, y a él se le acercó uno como forma de hombre, como hijo de los hombres, y a él se le otorgó recibir la autoridad para reinar sobre todo. ¿Se escuchó, hermano? Para reinar sobre todo. Y él, delante, hermano, de aquel hombre judío, estaba diciendo: aquí está delante de ti el mismo Dios encarnado. Por lo tanto, si quieres ser salvo, debes de creer en mí. Debes de creer en mí.
Es que es imposible, escucha bien, es imposible que el hombre sea salvo si no pone su confianza en Jesucristo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él decía, yo soy Dios. Y por eso, hermano, acá podemos hablar claro de que Jesús es Dios. Porque hay una secta que dicen de que no, eso es una creación de Dios. Señor, reprenda al diablo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Aunque el hombre no quiera aceptarlo, Él es Dios. Y por eso estamos reunidos acá para darle gloria a Él, porque solo Él la merece. Amén. A ver que se vea pues, Dios su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y en ese mismo contexto vemos abajo, donde también aparece Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Porque todos los profetas habían hablado que vendría el mismo Dios encarnado, que el mismo Dios descendería en forma humana para salvar a la humanidad. Y ahora viene Juan y lo presenta y dice él, yo no soy el Cristo. Yo les dije, yo no soy el Cristo, sino el que viene después de mí. Yo vine para presentarlo a Él. Es necesario de que yo mengüe, que Él crezca. En el versículo 31 dice Él, el que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todo. Lo que ha visto y ha oído, de eso testifica, pero nadie le recibe su testimonio. No le recibía, porque él hablaba cosas que no eran comprendibles para la mente natural. Él hablaba lo que él había visto del cielo, y eso hacía sacudir la mente de los judíos. Por eso decía, este blasfemo, porque su corazón estaba endurecido, porque el mensaje de Cristo era, y este ha sido el primer mensaje del Evangelio: arrepentidos y creer en el Evangelio. Aleluya. Ni siquiera fue creer en Jesús, sino que arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el que viene para dos cosas: a bautizar en espíritu, pero también viene en fuego. Viene a dar el espíritu para que puedan vivir, pero también si lo rechazas viene a condenarte. Esto es, hermano, el Evangelio. Pero la gente no lo quiere creer. Y dice Juan, él da testimonio del cielo, lo que él vio en el cielo, y lo viene a enseñar acá, viene a presentar el plan de salvación. Pero ¿saben qué? Nadie recibe su testimonio. Y dice Juan, el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. El que cree en el Hijo está diciendo Dios es veraz, porque él había prometido que había enviado a alguien que vendría a salvar a la humanidad. Y dice Juan siempre, pues el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios da el Espíritu por medida, no da su Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida. He dicho, el que cree en el Hijo tiene vida. Aleluya. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Y ahora vamos a ver por qué la ira de Dios permanece sobre aquel que no quiere creer en Jesús. Así que el mensaje central, o la enseñanza central de este mensaje es: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este es el pensamiento que embarca todo esto. El amor y la gracia de Dios es tan grande que puede perdonar toda clase de pecado si hay arrepentimiento. ¿Lo cree o no? Amén. Veamos qué dice el versículo 14 al 17. Podemos ver ahí la gran muestra de amor de Dios. La gran muestra del amor de Dios. Ahorita va a ver por qué. Dice, versículo 17:
podemos ver el primer punto, que es: el pecado lleva a la muerte. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Sabe usted qué pasó acá? Según Números capítulo 21 nos habla de esto. ¿Qué pasó ahí? Según lo que dice Números, que el pueblo de Israel había pecado contra Dios, comenzó a murmurar contra Dios, comenzó a hablar contra Él, comenzó, hermano, a decir una sarta de cosas. Y ellos sabían que Dios con mano fuerte, con brazo fuerte, los había sacado de Egipto. Pero había llegado el momento en que ellos ya dejaron de creer en el Dios que lo había sacado. Y comenzaron a hablar contra Jehová, comenzaron a blasfemar contra Él, comenzaron a dejar de creer en Él. Porque esa es la vida del impío, que como no cree en Dios, comienza a hablar contra Dios. Porque hay gente que piensa de que Dios está como el genio de la lámpara mágica, de que como es Dios, Él tiene que resolver todos los caprichos y las oraciones del ser humano. ¿Sabe por qué cree eso la gente? Porque eso le ha enseñado el evangelio moderno. Porque en ningún momento, hermano, el evangelio se trata de que Dios va a ser nuestro esclavo. ¿Se escuchó eso o no? Y hermano, y la gente piensa de que Dios es alguien que está como un viejito sentado en una silla. Y no es así. Dios es santo y poderoso. Aleluya. Nadie le va a decir que haga. Pues el pueblo de Israel comenzó a dudar de Él, apartó su fe de Él y comenzaron a blasfemar contra Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Vinieron las consecuencias. Y aquí donde yo quiero que usted ponga atención en este punto, porque la gente vive como si Dios no existiera y piensa de que puede hacer lo que sea, de que Dios no va a hacer nada contra ellos. Se olvida la gente que Dios es santo y que es justo. ¿Se escuchó o no? Dios es santo y es justo. Y ellos se atrevieron a blasfemar contra Dios. Y dice entonces que vino Dios y mandó serpientes para que mordieran a la gente, para que murieran. ¿Sabe qué es esto? Esto es la consecuencia del pecado. Dios ha puesto límite al hombre para que ya deje de pecar. ¿Y sabe cuál ha sido el límite que Dios ha puesto para que el hombre no siga pecando y no se condene demasiado? Ha hecho que el hombre le llegue la muerte. Y para Dios ya no ver, hermano, la cantidad de blasfemia que estaba diciendo el pueblo de Israel, le manda a las serpientes para que se mueran. ¿Se escuchó eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias del pecado, dice la Biblia, siempre será la muerte. Siempre la paga del pecado es la muerte. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabe qué pasa? Que como todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios ha puesto la muerte como un castigo para el ser humano. Y le pregunto, ¿usted sabe cuándo va a morir? ¿Tiene usted la fecha exacta cuando usted va a morir? Porque la gente está viviendo como que si nunca va a morir. Y la Biblia dice que el hombre es como la hierba, es como la flor, que es como la neblina. Por un momento está la flor, la hierba está viva, pero va a llegar a morir. La neblina se disipa cuando sale el sol. Así es la vida del ser humano.
En cualquier momento Dios le va a decir: hasta aquí llegaste. Porque no importa de que tanto usted tome medicina, fue el mejor doctor, pero si Dios dice: hasta aquí llegaste, hasta aquí dejas de pecar contra mí, ahí se le pone un alto. ¿Por qué? Porque todas las almas son mías, dice Jehová, así como el alma del Padre como la del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. La Biblia es clara en anunciar de que Dios ha puesto la muerte como una prueba de castigo, de que porque han pecado contra un Dios santo, veraz. ¿Y sabe qué? ¿Lo recuerda esto? A Génesis capítulo 3:19. Porque viene Dios y le dice al hombre: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta palabra, porque polvo eres y polvo eres y el polvo volverás, ahí está la maldición que Dios le puso al hombre. Ahí está. Por eso se lee de que a la serpiente también le dijo: ya te comenzará a arrastrar por el polvo, porque ahí en el momento la estaba maldiciendo. De igual manera, Dios degrada la gloria del hombre hasta lo más bajo. La forma que Dios tiene para humillar al hombre y decirle: tú eres polvo, tú no puedes contra mí, es dejándole que deje de respirar. ¿Se escuchó eso, hermano? Amén. Esa es la realidad. Veamos qué dice la palabra del Señor. Si puede leer conmigo ahí, Salmos 39, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Búscalo rápido conmigo ahí, lo lee. Yo me adelanto con usted y dice: hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy, lo corto que soy. Muy breve es la vida que me has dado ante ti. Mis años no son nada, un soplo nada más es el mortal. Sigue diciendo: es un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusionarias son las riquezas que la amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza está puesta en ti, decía el salmista. Porque la esperanza del cristiano está en Dios, que si le llega la muerte, va a vivir. ¿Se escuchó o no? Amén. Vamos a vivir, y esa es la promesa de Dios a los que creen en el Señor. Escuche esto. Dios manda serpientes para que mordieran al pueblo. Así Dios le pone límite a su pecado. Dios, como juez justo y santo, debe juzgar al hombre por violar sus leyes. Dios abomina el pecado, y como el pecado reside en el hombre, el pecado es infracción de la ley. Dios hará todo lo que está en su poder para que el pecador pague por sus delitos. Eso se debe a su justicia. Dios no sería Dios si dejara a todos sin dejarles caer todo el peso de la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que quien la incumpla tendrá que pagar con la muerte. No solo la muerte clínica, sino la muerte espiritual. Porque algunos dicen: no, es que por culpa de Adán ahora estamos como estamos. Pero ¿sabe qué dice Pablo en Romanos? Que dice: por cuanto todos pecaron, la muerte ha pasado de los hombres a los hombres. ¿Por qué? Porque usted también sigue pecando. Nosotros seguimos pecando. Por lo tanto, el pecado va pasando y va pasando. Así que no es de echarle el 100% de culpa al hombre, porque todos sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno, sin necesidad de que usted conozca a plenitud la Escritura.
Usted sabe que robar es malo, sabe que mentir es malo, sabe que fornicar es malo, sabe que adulterar es malo, sabe que blasfemar contra Dios es malo. ¿O no? Todos los que nos escuchan a través de estas palabras saben qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios le ha dado una conciencia para que tengan el conocimiento del pecado. Y para dejar claro es de que el hombre es la esencia de lo malo. Dice Jesucristo, porque lo malo, todo lo malo sale del corazón del hombre. Cada pensamiento que el hombre tiene, dice Jesucristo, es para seguir pecando. Él sabe que hay que hacer lo bueno, pero ese pecado que mora en él lo hace inclinarse a lo malo. ¿Está aquí conmigo o no? Salmos 90:10 dice, este fue escrito por Moisés, y dice: los días de nuestra edad son 70 años, los más robustos son 80. O sea, que Dios ha venido bajando, caducando poco a poco los años del ser humano. ¿Sabe por qué Dios sacó al hombre del paraíso? Porque dice él, no sea de que después vaya a tomar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vaya y tome del árbol de la vida. O sea, como ya estaba la maldad en él, si él tomaba el árbol, iba a vivir por uno, hermano, porque el comer el árbol le daba más vida. Y si tomaba él cada poco el árbol, iba a tener un gran periodo de tiempo pecando y pecando. Entonces dijo Dios, no, es mejor que le diga un tiempo de años y ahí se le va a acabar la maldad. Mejor lo saco de ahí. ¿Cuántos años va a vivir usted? ¿Sabe usted cuántos años va a vivir? ¿Cuántos años quiere llegar usted? ¿60? ¿80? ¿50? ¿A cuántos años quiere llegar usted? ¿A cuántos años quiere llegar? Sabemos nosotros el día en que nacemos, pero no sabemos el tiempo exacto, la hora exacta en que vamos a morir. Algunos les da miedo hablar de la muerte. Algunos buscan la muerte. Otros no quieren hablar de la muerte porque les da miedo. Pero, ¿por qué les da miedo? ¿Sabe por qué? Porque el hombre dentro de él sabe que le espera si no se arrepiente. Todos lo saben. Lo que pasa es que quieren ignorar lo que se avecina después. 140,000 personas, 150,000 personas han sido las estadísticas que han sacado de que son la cantidad de personas que mueren diario. Mire cuántas personas pasan a la eternidad y algunas no van para la eternidad. Algunos dicen, no, es que con la muerte se acaba todo. Ahí se acaba todo. Y así nos tienen engañados, hermanos. Pero hay algo más allá. La Biblia lo deja bien claro. ¿O no? Escuche esto. El hombre no puede evitar el día del juicio, ni tampoco puede evitar la muerte. La muerte es la prueba de su pecado, la prueba de que ha quebrantado la ley de Dios. El pecado que lo gobierna será su ruina y su miseria. Es su misma destrucción, tanto que la corrupción de su pecado lo ha desembocado a que vaya a un castigo eterno. Esto debería hacer afligir las almas de los pecadores. Por eso la gente no quiere oír el evangelio, porque conoce las consecuencias. ¿Y sabe qué? No quiere abandonar el pecado. El hombre disfruta ofendiendo a Dios.
¿Está aquí conmigo? La pregunta es, ¿qué es el pecado entonces? El pecado es la infracción de la ley moral de Dios. Le pregunto a los que me escuchan a través de estos aparatos, ¿alguna vez ha guardado y ha obedecido la ley moral de Dios? ¿Crees que eres buena persona para que cuando te llegue la muerte puedas entrar al reino de los cielos? Si es así, pues así debería de hacer su vida. Todo esto lo debe de practicar. Escuche, siempre amaré a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y amaré a su prójimo tanto como a sí mismo. Nunca ha creado un Dios a su medida, ni con sus manos ni con su mente. Siempre ha reverenciado el nombre de Dios, ha honrado a sus padres y nunca se ha enojado con su hermano sin causa. Nunca ha odiado a nadie. Nunca ha tenido lujuria en su corazón o ha tenido relaciones sexuales ilícitas. Nunca ha robado ni siquiera algo pequeño, ni ha hecho ni siquiera ha dicho una mentira pequeña ni piadosa, y ni una vez ha deseado nada que sea de otra persona. El que haga esto puede decir con su boca que es una persona pura. Pero ¿sabe qué? Vaya ahora conmigo a Romanos capítulo 3 versículo 9. A ver qué dice. Dice el apóstol Pablo citando a los profetas: entonces, ¿qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a los judíos como a los griegos que están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. ¿Se escuchó? No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted no va a ir a una persona: no, yo quiero buscar a Dios. No. Y usted va a ver por qué. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que diga: yo he cumplido la ley moral de Dios. No hay ninguno. Dice Pablo, citando a los profetas: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañaron, veneno de áspides hay debajo de su lengua. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre no tiene temor de Dios. La otra vez le contaba la noticia de un hombre que por una semana estuvo abusando sexualmente a un niño de 1 año como con 8 meses. Y estaba el hombre, hermano, en el juzgado, y ahí estaba el juez diciendo todo lo que él había hecho y todo lo que había sufrido el niño. Como siempre, a cada persona le dan alguien que lo defienda, a un defensor público. Y el defensor público estaba al lado de ese desgraciado hijo del diablo. ¿Y sabe qué? Él estaba como si nada, así, serio. Y el hombre que estaba ahí, le tocó por desgracia defenderlo, comenzó a llorar y no dejaba de llorar. El abogado y el juez estaban hablando y se les quebrantaba con tan solo oír y hablar lo que este hombre le hacía a este niño. Cuánto tuvo que sufrir este niño. Y él como si nada. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre descendió hasta lo más bajo. ¿Piensa usted que Dios va a dejar eso inmune? ¿Piensa que Dios es corrupto? Pero sabe una cosa: los estándares de Dios son más altos que los que hay aquí en la tierra, porque la Biblia dice la Biblia que Dios juzgará al hombre aún de toda palabra ociosa que hablen los hombres aquí en la tierra.
hasta aún de eso van a dar cuentas en aquel día. Toda mala palabra, toda grosería que le salió contra el prójimo y contra él, van a tener que dar cuentas. Tan solo con una mentira para Dios, la persona ya está para ser destinada al lago de fuego. Esos son los estándares de Dios. Por eso Dios ha entregado a la humanidad la muerte. Mire, hermano, lo que pasó a nivel mundial. Hermano, cuánta gente murió, hermano, con este virus. ¿Usted cree que la gente le dio temor de Dios? ¿Usted cree que la gente ahora teme a Dios? No. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Dice, bajaron los hechos de delincuencia, ya no hubieron tantas muertes por arma de fuego. Pero ¿sabe qué? Se descubrió, dice, que los delincuentes no están en la calle, están en los mismos hogares. ¿Sabe? Fue sorprendente, dice, para Guatemala, y para los expertos en esto, dicen cuántas denuncias de abuso sexual hubieron. Dice que nunca había pasado eso en solo como 4 meses. Guatemala rompe el récord, rompe su propio récord. ¿Y sabe qué? A ver de cuánta gente murió. Guatemala no tiene temor de Dios. Guatemala no tiene temor de Dios. En su corazón está inclinado a hacer lo malo. ¿Usted piensa que Dios no está viendo eso? Si con todo tan solo vemos, hermano, cuando en Génesis 6 dice que Dios se acercó a ver a todos los hombres y vio que su maldad era mucha. Y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón hasta dónde se había depravado el hombre. ¿Sabe qué? Dijo él, me arrepiento de haber creado al hombre, porque su pensamiento solo es para hacer lo malo, para hacer lo malo. ¿Se escuchó o no? Amén. La iglesia debe de ver esto muy en serio. La iglesia debe anunciar el evangelio. Dice, si Él ha visto cada uno de nuestros pensamientos, palabras y hechos, y si va a sacar todos nuestros pecados como evidencia de nuestra culpa en el día del juicio, todos seremos culpables. Nuestra conciencia nos ha mostrado el bien y el mal. Estaremos delante de Él sin excusa. Dios nos dará justicia, nos dará el castigo eterno, porque no hay nada que sea encubierto, que no sea revelado, ni escondido, que no sea conocido. Entonces, hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo he pecado contra Dios, he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Dice que había un juez. Él tenía un hijo. Este hijo se compró un carro y cometió una falta de tránsito. Lo agarraron, lo llevaron a la corte y su padre era el juez. Tenía que juzgarlo. Si era juez justo, tenía que hacer que su hijo pagara. Y él amaba tanto a su hijo que le dolió en su corazón. ¿Y sabe qué hizo? Estándole en la cárcel, su hijo, el hijo alza la vista y ve llegar a su padre y dice, por favor sáquenlo. Yo he vendido todo lo que tengo y con ese dinero he pagado por mi hijo. Sáquenlo. Y como al pagar ya no caía el peso de la ley sobre el hijo. Eso mismo fue lo que hizo el Padre para con nosotros.
Veamos qué dice la palabra del Señor en el versículo 15. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire cuán grande es el amor de Dios. Que aún siendo nosotros pecadores, Él viene y entrega a su Hijo en muerte, y muerte de cruz. Usted sabe de que la muerte que daban los romanos era la muerte más cruel. Algunos dicen, ¿tanto valemos para Dios? ¿Tanto valor tiene el hombre ante los ojos de Dios que envió a su Hijo? ¿Sabe qué? El hombre no tiene ningún valor. En ningún momento Dios se basó al valor del hombre, porque el hombre no vale nada. El hombre es lo que merece la ira de Dios. ¿Sabe lo que pasó ahí? Fue la gracia de Dios, su amor. Escuchen bien, fue el amor de Dios. Porque no merecíamos lo que merecemos nosotros, es la ira de Dios. Pero grande es el amor de Dios. Y dice Pablo, pudiera ser que alguien osara dar su vida por un bueno, pero por un malo. ¿Quién daría su vida por un mentiroso que le ha mentido en su cara? Por un infiel, por un adúltero. ¿Daría su vida usted por su esposa o su esposo que le fue infiel? ¿Por un asesino, por un violador de niños? ¿Daría usted su vida? ¿Daría usted a su hijo? Y dice Pablo, pues aquí se muestra el amor del Padre, que aun siendo nosotros criminales, Cristo murió por nosotros. Y ahora aquel que quiera salvarse y no quiera ir al juicio, tiene que arrepentirse y confiar en Jesucristo. No le queda de otra. No le queda de otra. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. No lo hizo por usted, porque usted fuera bueno. Fue su gracia y su misericordia. Eso lo debe entender el cristiano y también los impíos. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, es vida eterna. Hermanos, si lo cree, alabe a Dios. Porque ¿sabe qué? Porque lo que vamos a leer ahorita, ve el versículo 18. El que cree en Él no es juzgado. ¿Está conmigo o no? El 17. Porque Dios no envió al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Sabe qué pensaban los judíos cuando se hablaba del Mesías? Que Él vendría como un gran príncipe y reinaría, iba a destruir a todos los enemigos de Israel, iba a juzgar a todos. Eso pensaban ellos. Pero Jesús no venía a eso. Él venía a dar su vida por nosotros. Él murió, satisfizo la ira de Dios, la justicia eterna de Dios, y en su gracia, el ver Dios, la obediencia de su Hijo, dice que no dejó que su santo viera corrupción, y lo levantó al tercer día, y resucitando entre los muertos, nos dio vida juntamente con Él a nosotros. Nosotros tenemos vida, ya no tenemos temor a ir al castigo eterno. ¿Por qué? Porque ahora somos de Dios. Jesús pone el título que Él es el Hijo del Hombre. El Padre, cuando le da su autoridad a Él, cuando da su autoridad al Hijo, lo hace para que todo ahora aquel que crea en Él reine también con Él por toda una eternidad. ¿Vio qué bueno es seguir al Señor? Pero ¿qué pasa si la gente ignora? Este es el otro lado del Evangelio.
que no muchos quieren hablar. Versículo 18. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora la gente, si no acepta el Evangelio, que es la única manera para no ir al día del juicio, va a tener que presentarse delante de Él. Vea lo que dice el versículo 19, porque esta es la acusación que se le va a hacer a todos los que no quieran creer en Jesús. Dice el versículo 19, y esta es la acusación que se dará contra los impíos, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. ¿Se escuchó eso? Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Les pregunto ahí, ¿a quién se refiere con luz? ¿Están los hermanos acá, los evangélicos? ¿A quién se refiere ahí con la luz? ¿De este lado? ¿A quién se refiere? ¿Y qué dice ahí? Que ellos odian la luz, por eso no quieren venir a Él. Porque acá se le dice que deben arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Es apartarse del pecado, dejar todo lo que están haciendo. Pero ¿sabe qué? El hombre no quiere dejarlo, quiere seguir pecando contra Él, burlarse en la cara de Dios. Pero aquel que cree en Él, desde ahora puede estar seguro que está ya escrito en el libro de la vida. El día en que Él venga o venga la muerte por Él, Dios mismo va a reclamar, hermano, el alma de ellos para darles vida eterna. Por eso no desmaye, sigamos confiando en sus promesas, en su palabra, que un día estaremos con Él por una eternidad, donde se acabará el sufrimiento. Pero más aquellos que han aborrecido la luz, que no quieren aceptar al Señor, no quieren creer en Él, tendrán su castigo eterno por haber rechazado al único que los puede salvar. Póngase de pie. Aleluya. Si rechazas a Dios en el día del juicio, Él también te va a rechazar. Y dice que ahí ya está la acusación. Como no quisieron acercarse a la luz, pues Dios lo va a echar a las tinieblas de afuera, donde será por una eternidad. Pero nosotros, hermanos, estemos confiados en su palabra. Que algunos dicen, no, es que no sé si todavía no se puede saber si alguien es salvo. Quizás usted hizo evangelio, pero la palabra a mí me dice, desde que hemos creído, ya somos herederos de todo el reino de Dios. Ora usted, hermano. Padre y Dios eterno, dice la palabra del Señor que Dios te manda que te arrepientas, porque llegará el día en que Dios juzgará el mundo con justicia. La única salida para que no vayas a ese lugar es que pongas tu confianza en Jesucristo, pero que haya dentro de tu corazón un arrepentimiento genuino. Porque aquel que rechaza a Jesús desde ahora ha sido condenado. Ahí donde estás puedes tú orar al Señor y pedirle perdón, arrepentirse de tus pecados y poner desde el día de hoy tu confianza en Jesucristo para salvación. Porque solo a través de Él es que tú puedes ser salvo. No lo dejes para mañana, porque tú no sabes si vas a estar vivo el día de mañana. Solo Dios lo sabe. Quizás puede ser hoy el último mensaje del Evangelio que han llegado a tus oídos. Piérdete, no endurezcas tu corazón. Señor, esta noche, pues mañana puede ser demasiado tarde.